Este próximo 2018 tendremos elecciones federales y se elegirá al presidente de la República, además de a todos los miembros del Congreso, y habrá además muchas elecciones locales. La responsabilidad de administrar, de llevar a cabo este proceso, le toca al Instituto Nacional Electoral, que hace 3 años reemplazó al Instituto Federal Electoral. Uno de los consejeros del INE es Ciro Murayama. Él tiene una larga trayectoria en el campo académico, ha sido coordinador ejecutivo de investigación en el Instituto Belisario Domínguez del Senado, asesor del consejero presidente del Instituto Federal Electoral, actualmente es consejero en el Instituto Nacional Electoral. Es un hombre que yo en lo personal he leído mucho desde hace mucho tiempo, ha sido un analista de temas políticos muy importante. Ciro Murayama, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Sergio, es un gusto para mí. Estamos viviendo momentos muy complicados, con críticas muy fuertes al INE. Los grupos políticos dicen es que no le está levantando la tarjeta roja al PRI, no está siendo más incisivo. ¿Qué es lo que dice la ley? ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuáles son las limitaciones que tiene el INE? Bueno, yo creo que tenemos una legislación electoral que se fue construyendo desde hace más de 20 años para dar confianza, para desactivar la desconfianza, que ha sido el ingrediente fundamental a la hora de cocinar, por decir así, las reformas electorales. Eso ha hecho que tengamos una sobreregulación y, paradójicamente, a pesar de tener un modelo electoral muy regulado, que afecta no solo a los actores políticos, sino a los medios de comunicación, a los gobernantes, a una múltiple de empresarios, en fin, cada vez se pide que el INE actúe en mayor medida. A mí me parece que hemos sobrecargado a la autoridad electoral, pero al mismo tiempo esto es fruto de la insatisfacción que se tiene con el desempeño institucional en otras áreas, es decir, por ejemplo, las encargadas del control del uso de los dineros públicos, las auditorías, las contralorías internas, los propios poderes legislativos, que no están siendo en ocasiones el contrapeso que la ley marcaría hacia decisiones o actuaciones de gobernantes locales, en fin, pues se traslada al Instituto Nacional Electoral porque, quiera sea o no, es una institución que ha dado resultados en distintos momentos, incluso en materia de fiscalización, como aquellos casos muy sonados en su momento de Pemexgate y amigos de Fox. Lo importante, creo yo, es que en todo caso hay un gran consenso en el país alrededor de las elecciones, como tú planteabas muy bien en esta introducción. Vamos a tener lo que podríamos llamar la primera gran elección nacional concurrente, porque van a coincidir un solo día las 3 elecciones federales, eventualmente alguna consulta popular, y 30 elecciones locales de las 32 entidades federativas. Además, el INE va a tener ya responsabilidades en elecciones locales bastante significativas, ¿no? Así es, el cambio de IFE a INE no solo fue nominal, una transformación muy importante es que ahora se instala lo que se llama la casilla única. Recordarás que en el pasado uno iba a votar y se votaba por las elecciones federales, y enfrente estaba la casilla local, con doble gasto en la instalación de casillas. Hoy se trata de una sola casilla, con más funcionarios, que son ciudadanos, nuestros vecinos, que son sorteados y capacitados. Eso implica que el INE tiene que hacer todo el trabajo que antes se distribuía entre 33 autoridades, el IFE y otras 32 en los estados. El 1 de julio va a haber instaladas, para que voten casi 90 millones de ciudadanos que van a conformar la lista nominal, 156,000 casillas, de las cuales 149,000 son únicas. Eso implica que las entidades dejarán de pagar directamente alrededor de 1.580 millones de pesos, pero eso se traslada al gasto de operación del INE. Y otra tarea muy importante es la de la fiscalización. Antes, la autoridad federal solo seguía las campañas para los 629 puestos de elección federal que hay en el país, los 500 diputados, 128 senadores y la presidencia de la República. Este año habrá más de 3.416 puestos de elección popular en disputa en todo el país, y el INE tiene la obligación de fiscalizar las campañas de cada uno de los candidatos, sean de partido, coalición o independientes, y también de fiscalizar las precampañas. Ese es un cambio cualitativo que ha dado tareas
al INE que no tuvo en su historia el IFE. Lo que yo veo si escucho a los partidos que pierden elecciones y, no sé, recientemente este año a Morena o al Partido Acción Nacional dicen el árbitro está vendido, el INE está vendido, ahí está vendido al PRI, y sin embargo si yo veo los resultados electorales no siempre gana el PRI, y al contrario veo que la oposición tiende a ganar, o que quien está en la oposición, que a veces es el PRI, a veces es otros partidos, tienden a ganar más elecciones que quienes están en el poder. ¿Qué información tienes en ese sentido? En efecto, yo creo que tenemos un déficit en lo que hace años Felipe González, cuando visitó a México antes de la primera alternancia en la presidencia, dijo que era un componente clave en una sociedad democrática, que es la aceptabilidad de la derrota. Él lo decía en referencia, creo yo, al partido que llevaba 70 años en el poder entonces, pero ahora se nos ha vuelto ese déficit una carencia, no solo en quien está en el gobierno, sino en quien aspira a llegar. Hay políticos que nunca pierden una elección, siempre son objeto de un fraude, de una elección de Estado, pero nunca pierden una elección. Desde ese punto de vista nos parecemos a lo que Eduardo Galeano decía del árbitro de fútbol. Si se gana es a pesar del árbitro, y si se pierde es por culpa del árbitro. Eso nos empieza a pasar en materia política. Y tienes mucha razón, en los últimos 3 años, desde que se creó el INE, hemos participado directamente en la instalación de casillas de 24 elecciones a gobernador, en las cuales 14 de ellas ha ganado las oposiciones. Esto quiere decir que hay una mayor probabilidad de ganar una gubernatura, 60%? Arriba un 62%, hay más probabilidades de ganar una gubernatura estando en la oposición que estando en el gobierno. Es un índice de alternancia muy alto. Un profesor político. En Estados Unidos no lo tienes, en Estados Unidos no tienes ese índice de alternancia, pues están hechas las reglas como para que el incumbente, o sea, el que está en el poder, gane, ¿no es así? Así es, eso lo vemos con mucha frecuencia en Estados Unidos, pero también en otros países. Decía un profesor español experto en sistemas políticos, Manolo Alcántara, que una probabilidad, digamos, a largo plazo de un sistema totalmente democrático es que tenga la posibilidad de ganar la oposición o el gobierno el 0.5, el 50%. En México estamos en 62 de alternancia, es decir, tenemos un nivel de alternancia mayor al que el ideal teórico nos daría. También nos ha ocurrido con la presidencia de la República, hemos tenido 2 alternancias en 3 elecciones, y aún así hay un alto grado de insatisfacción que yo creo no se va a corregir solo en la esfera electoral. Me parece que hemos dado muchas vueltas a la noria electoral, que hemos ido sobreregulando la materia electoral, como si todo el problema de las insuficiencias y de la pobre calidad de la democracia estuviera en la puerta de entrada al poder y no en el ejercicio una vez que se esté en el cuarto de máquinas del poder. A mí me parece que deberíamos como sociedad proponernos trascender la arena estrictamente electoral para meternos a discutir cómo se está legislando, cómo se está gobernando, y no solo cómo se llega a los puestos legislativos y de gobierno, que es en lo que se han concentrado las reformas electorales en los últimos años. Recordarás que incluso cuando la reforma de 1996, que se le da autonomía al IFE, el presidente Zedillo y quienes pactaron aquella reforma hablaban de la reforma electoral definitiva hace 21 años. No lo fue, pero lo cierto es que cada que se discuten las insuficiencias de la democracia, hay quien dice, vamos a otra reforma electoral, y vamos a irle cargando más cosas al árbitro electoral. Porque hemos visto, a ver, yo sí creo que hasta el 96 tuvimos grandes avances, tuvimos alternancia después, desde las elecciones del 97 nunca ha habido un partido que domine la vida política nacional, nunca el presidente ha tenido una mayoría en el Congreso, pero a partir del 2000, de los cambios del 2007 y el 2014, como que el sistema se vuelve cada vez más restrictivo y cada vez hasta más asfixiante, ¿no es así? Sí, de hecho hemos tenido por la legislación y después por decisiones de jurisprudencia del tribunal incluso una sobreregulación en materia de medios de comunicación, en materia de lo que pueden hacer los actores políticos. A mí me parece que deberíamos de volver a un principio de máxima libertad en la actuación, en lo que se puede decir, en la palabra. Las ideas liberales no están de moda en México, es el problema, ¿no? Bueno, cuando se habla de libertad, quizá en materia económica sí, pero no en materia de competencia política tanto. Y
también deberíamos de pensar si no nos pasamos ya, porque cuando se empezaron a poner candados en nuestra legislación electoral, porque había mucha desconfianza, por ejemplo, papel seguridad en las boletas, son carísimas las boletas, el año que entra el INE tiene que mandar a imprimir 300 millones de boletas solo para las 3 elecciones federales, tienen tantos candados de seguridad como si fuera un billete producido en casa de moneda. Cosa que no ocurre con las boletas en Estados Unidos, que a veces ni siquiera son boletas, son electrónicas. Y tú ves en España, en Francia, están de todos, unas sábanas, unos papelitos que metes en un sobre y metes el sobre con la lista, pues un sistema parlamentario por el que prefiera votar el ciudadano, pero lo que me refiero es que hemos ido pues poniendo tantos candados que hemos vuelto muy complicado, muy litigioso el sistema electoral y muy poco inteligible. Y yo creo que lo que no se entiende no se le tiene confianza. Y mientras tengamos un sistema electoral en donde tienes 3 pronunciamientos de distintas autoridades sobre un spot, de si se baja, se sube, eso no se entiende. Esta sobreregulación está alejando el INE la toma la decisión, luego hay un tribunal regional que toma otra decisión y luego la sala superior toma otra decisión. Sobre un spot, y son decenas de miles de spots. Yo creo que el tema de la spotización es algo que podríamos corregir. El sistema es muy caro, nada más gasto de operación 18,000 millones, nada más del INE, gasto de los partidos 6,789 millones, más lo que gasten las OPLES, más los tribunales electorales, más los tribunales estatales, se suma y es un montón de dinero. Que acaba deslegitimando el propio sistema. A mí me parece que ya este malestar público hacia los montos de dinero que está implicando organizar elecciones. Yo entiendo que la gente sabe que es una inversión, que más nos vale tener elecciones, pero en efecto ha crecido mucho precisamente por cómo está el diseño, y eso debería de crear un contexto de exigencia para que uno de los temas prioritarios de la agenda sea cómo conjugar confianza y racionalidad. Si todo se recarga en la esfera electoral, esto no va a dar. Es decir, democracia que no da resultados es democracia de baja credibilidad, y tenemos una democracia de baja credibilidad por sus pobres resultados. Ciro Murayama, consejero del INE, gracias por esta conversación. Al contrario, Sergio, muy amable. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.